Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que como les decía, esta serie Victoria Asegurada, cada semana vamos a ver los versos 24 al 28 de Romanos 1. Y tenemos, ¿verdad?, un tema bien interesante y lo pusimos con un título dominicano, bien dominicano, y le vamos a explicar en un momento qué es lo que significa. Cuando yo tenía unos 8 años de edad, recuerdo una vez que salí a volar una chichigua. En otros países se le conoce como cometa, barriete, chiringa, patolote, en inglés es kite. Y entonces uno aquí le dice que sale a volarla, sale con ella para ponerla en el aire, encampanarla, se utiliza aquí que el aire la pueda ir subiendo hasta que uno la va alando con el hilo, la cometa, la chichigua, y la va volando. Ahora, esta cometa, esta chichigua, se puede soltar y se va. Y esto pasa de dos maneras. Habían niños y otras personas, ¿verdad?, más grandes, adolescentes, que usaban otras cometas, otras chichiguas, y le ponían algo cortante a su hilo, de manera tal que la tuya se cortara, entonces se iba. Y eso se le llamaba que se iba en banda. Se fue en banda, se perdió el control, se soltó, pero también podía ser de manera a propósito, uno mismo soltarla y dejarla que se vaya y se pierda. Y eso significa soltar en banda. Es cuando la chichigua, cuando el barriete, el cometa, la chiringa, el patolote, como usted le diga, o kite, cuando se va y se queda suelto o suelta sin control. Esto puede ser accidental o a propósito. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en el libro de Romanos. Y le pido que me acompañe al libro de Romanos, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 24 al 28. Romanos 1, 24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí vemos que la humanidad, dice aquí el verso 28, no aprobó tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los soltó o nos soltó a nuestra propia suerte, hasta cierta manera, por decirlo así, en un sentido, nos abandonó. Dios, tal cual esa cometa, esa chichigua, ese barriete, nos ha soltado en banda. Sueltos en banda por Dios. ¿Por qué? Aquí vemos en los versos 18 al 23, que es donde pudimos ver la semana pasada, y ahí está en nuestro canal de YouTube, puede ir y buscarlo y verlo si quiere ver de nuevo, si no, leerlo en cualquier otro momento, que Dios se ha revelado a toda la humanidad con evidencias contundentes, dejándonos sin excusas para responder como se debe. Y Dios no solo se ha dado a conocer de manera general, sino también de una manera especial por el Evangelio, como muestran también los versos 16 y 17. Sin embargo, nosotros, habiendo conocido a Dios, dice la palabra, no le glorificamos como a Dios,
ni le dimos gracias. Y como resultado de esto vivimos en una batalla contra Dios, que es la impiedad, y esto se evidencia en nuestro trato con los demás, en la injusticia. Dios se ha dado a conocer y nosotros somos responsables de vivir de acuerdo a la luz de su revelación. Por lo tanto, como no lo hemos hecho como Él dice, la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra nuestro pecado. Y aquí en nuestro pasaje, de manera más específica, donde leímos los versos 24 al 28 de Romanos 1, vemos que Dios nos ha entregado a nuestro propio pecado como castigo. Dios quitó su mano protectora, sacó sus manos del mundo, las puso atrás, nos dejó a nuestra propia suerte, nos ha entregado al pecado. ¿Cuál cometa, cuál chichigua, cuál barriete? Nos soltó en banda. Y uno de los peores castigos que podemos recibir es que nos dejen vivir en nuestros pecados, disfrutando con toda libertad lo que nos destruye. Muchos, al ver las acciones del diario vivir, el mal que cometemos los seres humanos unos contra otros, los que tienen poder de manera masiva, pero los que no tenemos poder lo hacemos como quiera, en cantidades más pequeñas, por decirlo así. Entonces los observadores dicen, Dios no existe. Dios no es real. ¿Cómo Él puede permitir tanto mal? ¿Cómo Él puede permitir tanto daño? ¿Cómo Él puede permitir tantas enfermedades, tantas epidemias? ¿Cómo Dios puede permitir que nos destruyamos unos con otros? ¿Cómo Dios puede permitir tanta falta de compasión en algunos para que otros no sean alertados? Sin embargo, este pasaje nos dice aquí que es lo contrario. Todo esto pasa no porque nosotros no le salimos de control a Dios, sino porque Dios nos dejó a nosotros mismos que nos salgamos de nuestro propio control. Sin embargo, eso es parte de su plan soberano. Dios en su soberanía nos ha soltado nuestros pecados, nos ha dejado, nos ha abandonado a nuestra propia suerte. Esto no le quita el control a Dios de sus manos. Todo lo que sucede está en su control porque esto Él lo diseñó, lo hizo de esta manera. Y vemos maldad porque Dios nos ha entregado a una mente reprobada. Dios nos ha entregado para hacer cosas que no convienen. ¿Y por qué? Porque conociendo a Dios, no le glorificamos como Dios, no le dimos gracias. Entonces Dios nos entregó, dice el verso 24 también, a la inmundicia, al pecado. El verso 26 también dice que Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Dios nos ha dejado suelto en nuestros pecados. Dios entregó a la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. Dios entregó la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. Padre, te damos gracias, Dios del cielo y Dios de la gloria. Gracias, Dios Todopoderoso, en este día. Te pedimos, Dios del cielo y Dios de la gloria, que nos guíes, que nos dirijas y que nos permita ser bendecidos por la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque un día como hoy, tú permitiste que tu Hijo, con todo el poder de la deidad, resucite entre los muertos. Y hoy, al creer en Él, no solamente tenemos vida eterna, vida espiritual, esperanza de ser resucitados, sino que el poder que levantó a Cristo entre los muertos vive en nosotros, los que hemos creído en Él.
Gracias, Señor, te pedimos que hoy día tú nos ayudes a tomar conciencia de nuestra realidad, que ilumine nuestros caminos, que nos des tu gracia para nosotros volver a ti y apartarnos de este pecado al cual por nuestro propio pecado hemos sido entregados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios entregó la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. Lo vemos aquí en tres partes en este pasaje, en Romanos 1. Y la primera parte es que vemos que Dios entregó a la humanidad a pasiones vedadas por no responder correctamente a su revelación. Eso lo vemos en los versos 24 y 25. Dios entregó a la humanidad a pasiones vedadas. Dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Pasiones vedadas son pasiones prohibidas. La inmundicia significa descomposición. Aquí, en este pasaje, la idea entonces es la descomposición como de cuerpos muertos. Cuando empiezan a irse destruyendo, a irse llenando de gusanos, a llenarse de corrupción, cuando empiezan a descomponerse en su estado de descomposición, de putrefacción. Dios nos entregó entonces a nosotros a ese tipo de pasiones vedadas, donde nosotros empezamos a descomponernos espiritualmente, moralmente, hasta la putrefacción. Y la inmundicia aquí tiene que ver con suciedad sexual, con cosas que no son limpias delante de Dios, con cosas que a la misma mente humana no le son limpias. Y nosotros lo sabemos, aunque queramos justificarlas. En las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia aquí habla de placeres prohibidos. ¿Por qué? Conocimos a Dios, no le glorificamos como a Dios, no le dimos gracias, no le respondemos como debe ser, no vivimos de acuerdo a su revelación, no hacemos lo correcto, por lo tanto, entonces somos atraídos a lo prohibido. La pregunta del millón que la gente siempre dice, ¿y por qué será que al ser humano le gusta lo prohibido? ¿A qué se debe que al ser humano le gusta lo que no se puede? ¿Por qué es que nos atrae lo malo, lo que nos hace daño? Eso es parte de nuestro propio juicio, de la ira de Dios revelada desde el cielo. Eso es parte de que Dios nos ha entregado, nos ha soltado nuestro propio pecado. ¿Y por qué Dios ha hecho esto? Porque nosotros no le tomamos en cuenta. Entonces, Él simple y llanamente lo que hizo fue que nos dejó haciendo lo que nosotros queremos hacer. Esto de lo prohibido viene con nosotros desde pequeños. Vemos a los niños y nosotros mismos cuando éramos niños, le decimos que no hagan algo, inmediatamente quieren hacerlo y lo hacen. Los estoicos le decían a la concupiscencia, los estoicos le decían a la concupiscencia que eran la búsqueda de los deseos que quitan toda la razón. Las concupiscencias, decían los estoicos, que eran la búsqueda de los deseos que quitan toda la razón. Son deseos irracionales, cosas que no tienen sentido. Personas dejando el uso natural, dejando lo correcto, dejando lo que Dios manda, dejando lo establecido por Dios, para cometer locuras.
Y mientras más pecamos, es más fácil pecar. Porque las conciencias se cauterizan, se callan. Y algo cuando se vuelve un hábito, ya empezamos a aceptarlo. Y lo cometemos tanto que ya como cuando la gente dice que es automático. Lo que pasa es que ya no lo pensamos antes de hacerlo porque ya se ha vuelto un hábito. Nos sale por default, automáticamente. Pero somos responsables por esos hábitos. Porque nosotros fuimos que los creamos. Y los creamos tomando la decisión de hacerlo una y otra vez hasta que llegamos al punto donde ya no lo pensamos. Y no es que entonces ahora nosotros no somos culpables porque eso me sale así. Sí somos culpables porque en algún punto yo empecé a crear ese hábito. Así pasa con las mentiras. Dice la palabra de Dios, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios se dio a conocer, Dios se reveló como verdad, pero no quisimos ver a Dios, sino que nos olvidamos de Dios, lo eliminamos por completo o buscamos un Dios como nosotros queremos. Hacemos un Dios como nosotros queremos, creamos un Dios como nosotros queremos. Entonces cambiamos la verdad de Dios por la mentira, de manera tal que la mentira se vuelve verdad en nosotros. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice la Biblia. Dañamos nuestros cuerpos con el pecado, esos cuerpos que fueron creados a la imagen de Dios. La usamos para cosas que no fueron creadas y nos enfermamos como producto de esas cosas y morimos por esas cosas y morimos en nuestros pecados. Y peor aún, como cambiamos la verdad por la mentira, queremos decir que no es cierto que esas prácticas traen y producen enfermedades. La palabra de Dios dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ahora tratamos de justificar lo que hacemos y hacemos lo que sea y no importa, lo importante es creer en Dios, dice la gente. Pero dice aquí que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo importante es creer en Dios, pero ¿en cuál Dios? ¿En el Dios que hemos creado? ¿En el Dios que queremos ajustar? El Dios, es que Dios yo lo veo de esta manera, no es como tú lo veas, es como Él se ha dado a conocer. Eso es lo que Él dice aquí. Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado a través de la creación, Él se ha dado a conocer a través del Evangelio. No le hemos respondido como es y por lo tanto, Dios nos ha soltado nuestros pecados, nos ha entregado. La intención es lo que cuenta, decimos. Lo importante es hacer el bien. Sí, esas cosas son buenas, pero no son más que escudos para nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo. Dice la palabra y vuelve y repite, como lo que había dicho en el verso 23, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dar culto significa adorar de manera pública. Adorar en cualquier sentido. Adoramos o ponemos en lugar de Dios todo lo creado por Dios, menos a Dios. Adoramos seres humanos. Adoramos animales, árboles. Le damos más importancia que a Dios. Muchas personas le dan más importancia a la naturaleza que al creador de la naturaleza. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Dios nos está diciendo, eso que ustedes ven, que ustedes están haciendo, eso es un castigo.
yo los he entregado y eso que ustedes hacen es irracional, es contra naturaleza. ¿Cómo va a ser que tú haces algo, creas algo y la gente va a alabar más a lo creado, la grandeza? Mira qué grande es eso. Pero el que lo hizo tiene que ser y es mayor. El creador va antes que las criaturas, pero las prioridades están cambiadas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias. Por lo tanto, Dios entregó a la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. Dios entregó la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. En primer lugar, Dios entregó a la humanidad a pasiones vedadas por no responder correctamente a su revelación, versos 24 y 25 de Romanos 1. Y en segundo lugar, vemos que Dios entregó la humanidad a pasiones vergonzosas por no responder correctamente a su revelación. Dice el verso 26 de Romanos 1, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones, aquí significa deseos pecaminosos en el corazón que se hacen incontrolables. Unos deseos que junto con la persona que los tiene no toman en cuenta a Dios, por lo tanto tampoco toman en cuenta al prójimo ni a la creación. No importa quién se le haga daño, no importa quién se destruya, no importa quién se muera, yo tengo un deseo y quiero cumplirlo. Y es un fuerte deseo. Por eso Dios los entregó, verso 26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, cambiaron el uso natural. Verso 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Desde el punto de vista de Dios, el uso natural es un hombre con una mujer. Todo lo demás es contra naturaleza. Ahora, aquí viene lo mismo. Como Dios nos entregó a nuestros pecados, nos soltó en nuestros pecados y hemos sido entregados a pasiones vedadas y pasiones vergonzosas, nosotros entonces hacemos dentro de eso, cambiamos la verdad por la mentira. Por lo tanto, mi pasión es tan fuerte, mi pasión es prohibida, que yo, cuando quiero cometer estos hechos contra la naturaleza, digo que Dios no existe, o que la Biblia no es verdad, que eso fue manipulado, que eso no puede ser cierto, que si eso es natural, que eso es normal, que se nace así, y todo ese tipo de cosas que científicamente no pueden ser demostradas. Algún día lo van a tratar de demostrar, tergiversar o cambiar. Pero Dios dice que cambiaron la verdad. Mire aquí qué interesante, que cuando Dios pone el ejemplo de que dejaron el uso natural o cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, dice, pues aún sus mujeres, aún, menciona primero a la mujer y usa la palabra aún como algo increíble. La mujer primero porque era menos común en ese tiempo y era como el colmo de lo natural, el colmo de la vergüenza. Y mire
qué interesante que en griego es un idioma rico, como se escribió el Nuevo Testamento, y hay palabras para hombre, hay palabras para mujer, pero aquí la palabra que se utiliza tanto para la mujer como el hombre son las palabras que se traducirían en español como macho y hembra. Dios hace una distinción de género, masculino y femenino, y también usa la palabra que describe a los animales, macho y hembra. No utiliza hombre y mujer aquí, porque está describiendo desde su punto de vista, el punto de vista de Dios, pecados irracionales. Dice que se encendieron en su lascivia. Esas pasiones crean un fuego grandísimo por dentro, y la lascivia significa deseos perversos. Encenderse en malos deseos, en deseos incontrolables que no toman en cuenta a Dios, ni al prójimo, ni a la naturaleza. El fuego del pecado que nos consume. La lujuria, se dice que la lujuria homosexual es mayor que la natural. En Estados Unidos, hacía ya varios años, ellos tenían hasta 300 parejas al año. Y muchos investigadores y forenses, al ver asesinatos brutales, tienen tendencia a pensar que han sido hechos por pasiones homosexuales. La ira que llevan dentro, la lascivia, junto con su concupiscencia, los hace terminar en estos actos. Porque Dios nos entregó a la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. Dios entregó la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. Dios entregó a la humanidad a pasiones vedadas, versos 24 y 25 de Romanos 1. Dios entregó a la humanidad a pasiones vergonzosas, versos 26 y 27 de Romanos 1. Y también vemos que Dios entregó a la humanidad a pensamientos vituperados por no responder correctamente a su revelación, verso 28. Dice el verso 28 de Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por tercera vez vemos Dios los entregó, Dios los soltó, Dios los dejó como ellos quieren, en su pecado. El peor castigo que podemos recibir es que tengamos la libertad de conseguir, vivir y disfrutar aquello que nos destruye. Esto no solo es el juicio de Dios sobre la humanidad, no solo es su ira que ha sido derramada por nosotros, sobre nosotros, porque entonces hoy día nosotros estamos sufriendo como consecuencia de nuestro propio daño, de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad, de nuestra propia injusticia, de nuestra propia impiedad. Y por eso sufrimos unos con otros. Pero aquí vemos que como no tomamos en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que esto no solo es juicio de Dios, sino que también acarrea juicio de Dios sobre nosotros. O sea que esto es una parte del juicio de Dios. Parte del castigo es que nosotros hagamos lo que queremos, pero al mismo tiempo que eso es un castigo porque sufrimos el daño nosotros mismos, eso que vamos haciendo va acarreando más juicios sobre nosotros, va acumulando más juicios sobre nosotros y nos hace cada vez más culpables. Como no aprobamos tener en cuenta a Dios, Dios nos reprobó, nos entregó una mente reprobada.
Tal y como se utiliza cuando se toma un curso o un examen que se reprueba. Reprobar significa no pasar la prueba, no pasar el examen. En República Dominicana se utiliza la frase quemarse, se quemó. No pasamos el examen, nos quemamos ante Dios, ante la prueba que Dios nos ha dado, porque no cumplimos con sus estándares. Pero para nuestros ojos estamos bien, porque cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias. No vivimos como lo que Dios se ha revelado en la creación, ni vivimos de acuerdo a lo que Dios se ha revelado en su palabra, ni en el Evangelio. Pero nosotros nos justificamos, creemos que pasamos, pero Dios dice que hemos sido reprobados. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A veces nosotros creemos que hemos hecho las cosas bien. Recuerdo a alguien, ¿verdad?, que conozco, que vino de tomar un examen. ¿Cómo te fue en el examen? Oh, bien, estaba fácil. Oye, esa pregunta, estaba en primaria, que si el agua del mar era dulce o salada. Oh, dulce, eso se sabe, lo sabe todo el mundo. Y todos nos reímos en la casa con eso. En su mente pensaba que lo había hecho bien, pero estaba mal. Así nosotros creemos que lo estamos haciendo bien. Pero no es como nosotros creamos, es como Dios dice, es como Dios enseña, es como Dios nos manda a nosotros. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué significa tener en cuenta a Dios? No buscamos la dirección de Dios, no buscamos su voluntad, no nos importa lo que Él piense, si es correcto, si es lo que Él quiere, si es lo que Él dice, si es lo que Él enseña. No nos importa. Tomar en cuenta a Dios, entonces, buscar su dirección, buscar su voluntad, orar, pedirle que Él nos dirija, hacer las cosas de acuerdo a sus estándares. No es que no saben si Dios existe o no. No es que no conocen que hay un creador, sino que dice la Biblia que habiendo conocido a Dios, porque Dios se dio a conocer. El que no lo conoce o no cree en Él es porque no quiere, pero eso es una mentira que él o ella se está creyendo. Eso se parece a nuestra humanidad. Sacamos a Dios del sistema. Muchos libros de texto ahora sacan a Dios del sistema. El nuevo orden mundial quiere sacar a Dios del sistema. Por lo tanto, Dios nos reprobó para hacer cosas que no convienen. Y ahí en la lista, en los versos 29 hasta el 32, al final viene la lista de esas cosas que no convienen. Y Dios mediante la próxima semana los vamos a ver. Pero las cosas que no convienen son a nosotros que no nos convienen. Nosotros podemos destruirnos todos y Dios sigue siendo Dios. Pero esas cosas que no nos convienen es a nosotros porque nos están haciendo daño, nos estamos destruyendo. Hemos sido entregados a una mente reprobada, una mente entenebrecida, llena de oscuridad, de continuo al mal, en vía contraria a Dios, haciendo lo que nos destruye. Personas que se gozan haciendo daño y otras que se gozan en que le hagan daño a ellas. Mentes reprobadas. Mentes sin sentido común. Y no solo es un pecado, no solo es un pecado único como muchos queremos señalar,
sino todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra impiedad. Dios entregó a la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. ¿Cómo podemos nosotros volver al control de Dios? Cuando esta cometa, esta chichigua, este barriete se va en banda y se suelta, puede ser que nunca sepamos dónde cae. Pero muchas veces tratamos, ¿verdad?, de trazar por dónde va cayendo y entrecortando entre patios y calles o donde sea que estemos, vamos, la buscamos y volvemos a amarrarla para tomar el control. Aun cuando nosotros hayamos sido sueltos por nosotros mismos, no hayamos ido fuera del control, no de Dios, sino en nuestro propio pecado, porque Dios nos ha entregado, nosotros podemos volver y salir de ese juicio. Al creer lo que dicen los versos 16 y 17, Romanos 1, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Dios tiene poder suficiente para que aún yo estando suelto, no caiga y me destruya, sino que es poder de Dios para salvarme de la destrucción en la que yo mismo estoy andando. Y en vez de yo estar en el parte del juicio de Dios, que no es el total, sino parte del juicio de Dios de ser entregado a mi pecado, yo puedo, cual Cristo, estando muerto en pecado, recibir vida, porque Él es la resurrección y la vida al creer en el Evangelio. Y en vez de estar entregado por no responder a la revelación de Dios, yo puedo estar entregado a Dios a través de creer en el Evangelio de Cristo. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo a las 11 en vivo por Facebook e Instagram. También en YouTube estará disponible, Dios mediante, para la 1 de la tarde. Estará disponible este mensaje. El jueves, también, si Dios lo permite, continuamos con el estudio de la palabra de Dios para estos tiempos. Estamos viendo y aplicando el libro de Apocalipsis, cómo se ve, qué cosas de ahí se ven cumpliendo en estos días que estamos viviendo, en estos días de pandemia. Oremos los unos por los otros. Y los miércoles en la mañana, a las 8 de la mañana, no por aquí, sino por el de Salmos, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, estaremos continuando viendo el estudio de los Salmos, y vamos a estar viendo el Salmo 59, un salmo imprecatorio. El Señor les continúa bendiciendo. Gracias.